hemorragia? Sería hipovolémico. Hipovolémico, ¿sí? Se disminuye la cantidad de sangre circulante. Hipovolémico. Entonces, algo que caracteriza mucho al choque es la hipoperfusión. ¿Con hipo se refiere a qué, profe? Hipo es bajo. Ok. Entonces vamos a ver lo que es el choque, pero primero vamos a ver los tipos de choque, cómo se desarrollan los tipos de choque. Y ya dijimos que hay choque. Primero vamos a poner al cardiogénico. ¿Sí? Choque cardiogénico. Ahora, ¿cómo se desarrolla el choque cardiogénico? Nosotros tenemos al corazón y entonces este es muy sencillo de entender porque ya hemos visto lo que hace el corazón. Entonces, durante el choque cardiogénico, pues el corazón es el que lleva la sangre, ¿no? A todo el organismo, la distribuye a partir de la contracción del ventrículo izquierdo y se va hacia la aorta. Ahora, cualquier cosa que tenga el corazón, ¿sí? Que evite que esa sangre vaya a perfundir, ¿sí? A todo el organismo, pues nos va a llevar a un choque cardiogénico, ¿sí? Porque se disminuye la perfusión. Entonces, cualquier alteración que tenga el corazón que le impida bien su función, va a originar un choque cardiogénico. ¿Sí? Una insuficiencia cardíaca congestiva, una miopatía, ¿sí? En el miocardio, por ejemplo, las consecuencias del foramen oval, ¿sí? Una compresión hacia el corazón. Todo eso nos va a llevar a un choque cardiogénico. Y después, dentro de los tipos de choque, ¿sí? Tenemos a otro que se conoce como anafiláctico. El anafiláctico tiene que ver con otros procesos. Por ejemplo, el anafiláctico nosotros lo conocemos con diferentes nombres. Uno de ellos es una alergia. ¿Sí? Patológicamente se conoce como hipersensibilidad tipo 1. Y debe de ser una alergia grave, ¿no? También se clasifica de acuerdo a lo que realiza. Entonces,
va a depender también mucho el alergeno y por dónde entre ese alergeno, ¿no? Si es una vía natural, generalmente es menor el problema, a no ser que involucre el sistema respiratorio, pero también puede ser una vía sistémica, como por ejemplo la picadura de algún insecto y que cause choque anafiláctico. Ahora, ¿qué pasa en el choque anafiláctico? A nivel circulatorio, ¿sí? A nivel circulatorio, a nivel capilar, ¿sí? Vamos a tener varios efectos y esos efectos los va a dar el alergeno, ¿no? Nosotros tenemos un alergeno, ¿sí? Cualquier sustancia extraña que entra al organismo, ¿sí? El organismo se defiende a través de... Este alergeno ya tiene que ser, ya tiene que haber estado en contacto con el individuo, ¿no? Entonces, este alergeno llega al organismo por diferentes vías, se acopla a lo que son las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E, ¿sí? Y esta a su vez tiene receptores, ¿sí? La célula que se llama célula cebada, que se encuentra en varios lugares, principalmente en la piel y en lugares donde está en contacto el organismo con el medio ambiente, respiratorio, digestivo, piel, ¿sí? Vamos a encontrar una gran cantidad de células cebadas. Las células cebadas, aquí es donde se va a acoplar lo que es el alergeno y el anticuerpo, ¿sí? Y eso va a desencadenar que la célula cebada produzca una sustancia que conocemos como histamina. Y esto es masivo, ¿no? La histamina. Y la histamina, ¿sí? Va a hacer que se produzcan efectos a nivel de los capilares. Uno de ellos es vasodilatación arteriolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a llegar más sangre a esos tejidos, ¿sí? Y por eso es que empieza a salir esas ronchas, ¿no? Se empieza a ver más rojo la zona donde está presente la histamina. Y lo vamos a ver claramente en la piel. Se empiezan a poner rojos. Eso que llegue más cantidad de sangre porque hay una vasoconstricción arteriolar hace que se incremente la permeabilidad, ¿sí? Se incrementa la permeabilidad a nivel capilar. Y si se incrementa la permeabilidad, pues aquí a nivel capilar se escapa cierta cantidad de sangre, vamos a llamarlo sangre, principalmente primero es agua, ¿sí? Posteriormente son algunas células, pero se escapa cierta cantidad de sangre. ¿Bien? Entonces, cuando ya la sangre quiere retornar hacia el corazón, pues está disminuida la volemia, ¿sí? Entonces tenemos una hipovolemia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Hace rato mencionamos lo del cardiogénico. ¿Cuál es la consecuencia del cardiogénico? La hipovolemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón no puede bombear la sangre, se queda acumulada en ciertas partes, por ejemplo, el hígado, este, el vaso, los pulmones, el propio corazón. Y entonces esa sangre no puede ser bombeada bien hacia todo el organismo. Y eso causa una hipovolemia, ¿sí? Y como vimos en este anafiláctico, pues también la consecuencia del anafiláctico, al final de cuentas, es una hipovolemia, porque se eleva la permeabilidad de los vasos y se escapa esa sangre hacia el espacio intersticial, ¿sí?
y el retorno venoso pues se vuelve con menor cantidad, ya no hay tanta sangre en el retorno venoso. Y entonces se pierde, ¿no? Esa cantidad de sangre. Se queda, no se pierde, no se sale del cuerpo, pero se queda en el lecho capilar, alrededor de los capilares. Rebeca, ya. Entonces estos dos lo que van a hacer es ocasionar hipovolemia, ¿no? Hipovolemia. Después tenemos el choque neurogénico. ¿Sí? Y el choque neurogénico, así como su nombre lo indica, se debe a un proceso que va a afectar directamente al sistema nervioso autónomo o parasimpático. ¿Sí? Parasimpático y simpático. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? A ver, Andrea, tú tienes tu micrófono. Bueno, ahí está. Entonces, el choque neurogénico tiene que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo, vegetativo. ¿Sí? Y ya sabemos que el sistema nervioso autónomo o vegetativo está correspondido por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y estos van a regular directamente, ¿sí?, lo que es el tono vascular. ¿Sí? El tono vascular. Entonces tenemos a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y estos vasos sanguíneos, si recuerdan, dentro de su estructura, las arterias principalmente tienen una gran cantidad de músculo liso y las venas tienen también músculo liso. Entonces, ¿quién controla el tono muscular de esos tejidos u órganos? El sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, por algún problema, por ejemplo, nosotros dentro del sistema nervioso tenemos esos reguladores en el tallo cerebral, ¿sí? El tallo cerebral, ¿sí? En el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, de ahí se da la respuesta del simpático y el parasimpático. Y entonces cualquier alteración, ¿sí?, o cualquier trauma cráneoencefálico que afecte el bulbo raquídeo, ¿sí?, el tallo cerebral, puede originar en las arterias y las venas disminución o ausencia del tono muscular, ¿sí?, de este músculo liso. ¿Qué le va a pasar al músculo liso si no tiene tono? ¿O qué le puede pasar? Si no tiene tono, cuando tiene tono tiene cierta turgencia ese vaso sanguíneo, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene tono? Se vuelve flácido, ¿sí? Ahora va a poder circular la sangre por aquí con la fuerza del corazón, pero va a llegar un momento en donde va a llegar al lecho venoso y para su retorno, ¿sí?, le va a costar mucho trabajo y entonces empieza a haber un estancamiento venoso principalmente. ¿Sí? Y entonces no regresa la sangre que está bombeando el corazón, no regresa porque está impedido, ¿sí?, su regreso a través de que hay una disfunción en el tono muscular de los vasos sanguíneos. Eso también puede surgir en algunos individuos a través de la presencia de un dolor masivo,
¿sí? En el cual hay para que soporte ese dolor ese individuo, el sistema nervioso lo que hace es liberar o desconectar el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Y puede llegar a suceder, por ejemplo, en los caballos. O, ya dijimos, con un trauma craneoencefálico. Y entonces, si se impide el retorno venoso, pues el neurogénico también nos lleva a la hipovolemia. Y tenemos otro que es el séptico. Y el séptico también tiene que ver con la contaminación de la sangre. Si nosotros tenemos una contaminación de la sangre a través de una septicemia, acuérdense, la septicemia puede originarse por toxinas, por bacterias, por enfermedades micóticas, ¿sí? Cualquier cosa que pueda llegar por venenos, cualquier cosa que pueda llegar a dañar a la sangre y que se vuelva un proceso masivo, puede ocasionar un choque séptico. Ahora, ¿qué va a pasar en el choque séptico? Se va a desarrollar un proceso inflamatorio, ¿sí? En los vasos sanguíneos. Al haber un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos a nivel de las arteriolas y de las vénulas, que son las que van a sufrir primero, va a haber una muerte de estas, que se va a originar cuando hay daño en el endotelio. Se va a originar pequeñas lesiones, ¿no? En donde se va a quedar expuesto el colágeno. Y entonces va a haber a nivel arteriolar y capilar y venular, va a haber una coagulación intravascular diseminada, en la cual se están perdiendo elementos de la sangre, que ya no van a regresar a la circulación general, ¿sí? Porque están formando trombos, microtrombos. Y la otra es que ese proceso inflamatorio va a hacer que se eleve la permeabilidad y también se escape cierta cantidad de líquido, ¿sí? Hacia el espacio intersticial. Y eso al final de cuentas nos va a llevar entonces este choque séptico a una hipovolemia. Profe, Sí. mencionó que se pierden elementos de la sangre, se forman microtrombos y qué más. Se forman microtrombos. No me acuerdo qué dije. Mencionó algo de la alta permeabilidad, según lo que usted escuchar. Hay una inflamación. Hay daño endotelial, se generan trombos. Ese daño endotelial desencadena una inflamación y en la inflamación hay elevada permeabilidad y se escapa cierta cantidad de líquido hacia el espacio intersticial, ¿sí? Durante el proceso inflamatorio. Y al final de esto tenemos hipovolemia. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros en este momento observamos en la clasificación del choque, todos van a llegar a hipovolemia, ¿no? Todos de alguna u otra forma llegan a hipovolemia. Ahora, ¿qué causa la hipovolemia en el organismo? Va a ocasionar que se presente hipoperfusión, ¿no? Hipoperfusión. Ahora, ¿qué causa la hipoperfusión? Hipoxia. ¿Sí?
La hipoperfusión nos va a ocasionar hipoxia. A todo el organismo. Ahora, para que el cuerpo pueda llegar a soportar esto del choque, tiene que tener mecanismos de defensa para que no se muera si entra en una hipovolemia, ¿no? Entonces el cuerpo ha desarrollado, los organismos han desarrollado un sinnúmero de defensas para contrarrestar estos efectos y que sean lo menos dañinos, principalmente para los órganos principales. Y nosotros ya sabemos cuáles son los órganos principales, ¿no? Los que veíamos en nuestra tríada orgánica: sistema nervioso central, ¿sí? El corazón, ¿sí? Sistema cardiovascular y sistema pulmonar, ¿sí? Respiratorio. Ahí tenemos nuestra tríada orgánica. Ahora, estos son los que tenemos que proteger o que tiene que proteger el organismo, ¿sí? Cuando existe o se desencadena el choque. Y entonces, para protegerlos a esta fase del choque, ¿sí? La fase inicial del choque es lo que acabamos de ver, que lo origina. Posteriormente tenemos otra fase del choque que se llama fase compensatoria del choque, ¿sí? Ya se originó hipovolemia, hay hipoperfusión, tenemos hipoxia y viene la fase compensatoria para evitar daño en la tríada orgánica. ¿Qué va a hacer el organismo para evitar daño en estos órganos? Sí, pues mantenerlos con una buena perfusión, ¿no? Elevarles rápidamente su perfusión a estos tres sistemas. Lo primero que tiene que hacer el organismo para poder responder es que debe de tener sistemas que captan que hay una hipoperfusión, ¿no? Y hay una hipoxia. Y entonces nosotros tenemos varios sistemas que nos ayudan a captar esto que nosotros lo conocemos como un peligro, ¿sí? Y puede ser un peligro interno o puede ser un peligro externo, porque se desencadena con los dos. Algo que puede llegar a suceder también puede desencadenar la primera fase del choque, la fase compensatoria. Y es cuando nosotros nos damos cuenta más fácilmente cómo sucede este problema, ¿sí? Y entonces los órganos de los sentidos tienen mucho que ver con la captación de esto que nos puede producir un daño, ¿no? Y que nos pone en alerta, ¿sí? Y los órganos de los sentidos no lo dan. La vista, el oído, el tacto, ¿sí? El gusto. Estos órganos de los sentidos nos permiten alertar al cuerpo sobre algo que le puede llegar a suceder. Y entonces se desencadena lo que es, todos estos órganos de los sentidos van a activar el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que lo encontramos en la médula oblonga, ¿no? Aquí lo encontramos, en el tallo cerebral. Esto es lo que se va a activar, ¿sí? Igualmente se va a activar una pequeña porción que nosotros conocemos como hipotálamo, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la hipófisis, ¿no? Está íntimamente relacionada con la hipófisis a través de el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Estos dos sistemas a nivel del sistema nervioso central se van a activar. Y entonces, una vez que se activa el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que es el primero que se va a activar, nosotros lo podemos diferenciar, el sistema nervioso simpático, ¿sí? Lo que nos va a ayudar, por ejemplo, el sistema nervioso simpático
Este lo que hace es sacarnos de la homeostasis. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, si estamos dormidos, por ejemplo, está trabajando más el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Todo a nivel basal, rangos de referencia bien y todo. Nos paramos y seguimos, ¿no? Con el más, es una coordinación que tiene el simpático con el parasimpático. ¿Qué pasa si yo me levanto y automáticamente veo que tengo que entrar a las 7 a patología y son 5 para las 7? ¿Cuál sistema de esos autónomos se desencadena más rápido? ¿Cuál creen? Simpático. El simpático, ¿no? El simpático nos ayuda a salirnos de la homeostasis y el parasimpático nos quiere llevar hacia la homeostasis. Entonces, en este caso, si vemos algo de alerta, pues se va a desarrollar el sistema simpático. Ahora, no es la única forma en donde se activa. Cuando nos despertamos y vemos que se nos hizo tarde, también se nos va a activar, ¿no? Eso lo vamos a ver a través, por ejemplo, de ver el reloj en la vista. Si oímos un ruido raro cuando estamos dormidos, también se activa mucho el simpático, ¿sí? No es que se active y se desactive o que siempre esté desactivado, sino que es una regulación, ¿eh? Ahora, hay otras formas en donde el simpático va a captar lo que está sucediendo en el organismo internamente y lo va a captar a través de receptores nerviosos, ¿sí? Terminaciones nerviosas que van a ayudar a captar esto que está pasando en el organismo. Por ejemplo, tenemos receptores, varoreceptores a nivel de lo que son las coronarias, ¿sí? Ahí en el corazón, las arterias coronarias, tenemos varoreceptores en lo que es la aorta, ¿sí? Tenemos varoreceptores en las carótidas, y estos varoreceptores lo que hacen medir la presión sanguínea. Entonces, ¿qué pasa si hay hipoperfusión? ¿Sí? Perdón, hipovolemia. Baja la presión sanguínea o inmediatamente se desencadena el sistema nervioso simpático. Se activa el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Y también tenemos quimiorreceptores en todo el cuerpo que van a activar o van a activar estos quimiorreceptores. Lo que hacen, activan el sistema nervioso simpático a través de la captación principalmente de elevación en la concentración de CO2 en los tejidos, ¿sí? Captan esa elevación de CO2 y se activa el sistema nervioso simpático. ¿Por qué hay mucho CO2? Porque está bajando el oxígeno, ¿sí? Y se está acumulando el CO2. Entonces, estos dos principales receptores, varoreceptores y quimiorreceptores, nos van a activar el sistema nervioso simpático. Ahora, ¿qué va a hacer este sistema nervioso simpático? Tiene actividad hacia el sistema cardíaco y pulmonar, ¿sí? Ahora, esta parte que estamos viendo nosotros es muy rápida, ¿no? Porque lo hace a través de los nervios. Los nervios, acuérdense, son comunicaciones que pueden ir de un lugar a otro de forma muy rápida, ¿sí? Milésimas de segundo. Entonces, el sistema nervioso simpático va a incrementar la frecuencia cardíaca y respiratoria, primero, ¿sí? Pero lo tiene que hacer de forma masiva. Y él solo con su estimulación no puede, entonces necesita aumentar esa estimulación a partir de mediadores químicos, que el sistema nervioso sí tiene mediadores químicos. Los mediadores químicos que nos van a ayudar a que se eleven estas frecuencia cardíaca y respiratoria son la adrenalina y noradrenalina. Entonces lo que va a hacer el sistema simpático es ocupar ayuda, ¿no? Y a nivel renal, ¿sí? Craneal al riñón tenemos a la glándula adrenal.
Esta glándula adrenal, ¿sí?, tiene una comunicación directa a través del sistema nervioso simpático, ¿sí?, en donde va a llegar a estimular lo que es la médula adrenal, el sistema nervioso simpático. Y esta médula adrenal va a secretar catecolaminas, ¿sí? Y las catecolaminas son la adrenalina y noradrenalina. Catecolaminas, ¿no? Y estas catecolaminas son los mediadores químicos que le van a ayudar al sistema nervioso simpático a incrementar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Pero no es lo único que van a hacer estas catecolaminas. A nivel central, ¿sí?, van a hacer una vasodilatación, ¿sí? Entonces, a nivel central, las catecolaminas ocasionan en los vasos sanguíneos una vasodilatación. ¿Sí? Vasodilatación a nivel central. Entonces, estos órganos, cerebro, corazón, pulmones, tienen vasodilatación, entonces les llega gran cantidad de sangre. Así los vamos a nosotros a mantener con esa buena perfusión, ¿no? A restituirle la perfusión. Y a nivel periférico, ¿sí?, a nivel periférico, todos los demás tejidos u órganos, a nivel periférico, las catecolaminas van a producir vasoconstricción. ¿Sí? A nivel periférico, vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que va a haber más hipoperfusión a nivel periférico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos, en este momento, en esta fase compensatoria del choque, queremos que el sistema nervioso, el cardiovascular y el pulmonar estén funcionando bien. Entonces van a funcionar bien a expensas de aumentar la hipoperfusión en los tejidos periféricos. Ahora, esto que estamos nosotros observando, pues requiere de gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las catecolaminas? También tenemos otro órgano que tiene energía, ¿no?, almacenada. Tenemos dos, uno que son los músculos y otro que es el hígado. Y esta energía el hígado la tiene a través de glucógeno, ¿no? La tiene como glucógeno. Y entonces nosotros tenemos que liberar, ¿no?, ese glucógeno. Y entonces las catecolaminas nos ayudan a la glucogenólisis. ¿Sí? Vamos a llamarlo aquí. Glucogenólisis. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con este glucógeno? Se destruye el glucógeno, ¿sí? Lo vamos a partir ese glucógeno y vamos a producir glucosa. Profe, una duda, ¿la glucogenólisis es lo mismo que la gluconeogénesis o son distintos? No, son distintos.
Son distintos. Ahora, entonces de aquí ya tenemos glucosa y se ocasiona hiperglucemia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay hiperglucemia? Ah, pues otro órgano que se va a estimular para que empiece a funcionar y que nos ayuda a la hipoglucemia es el páncreas. Hay elevada cantidad de glucosa, el páncreas lo detecta y produce insulina. Profe, dijo que se ocasiona hipoglucemia o hiperglucemia. Hiperglucemia. Sí, gracias. Y se libera insulina, ¿no? Para que esta glucosa que está circulante, pues la puedan aprovechar los tejidos u órganos. Y la insulina también, ¿sí? Aparte de que nos va a llevar esta glucosa a los órganos, ¿sí? A su vez la insulina responde a una hiperglucemia, pero lo que ocasiona la insulina es hipoglucemia, ¿no? ¿Sí? Baja la cantidad de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Entonces la insulina nos va a ocasionar una hipoglucemia. ¿Sí? Porque va a introducir glucosa a los tejidos y entonces se origina una hipoglucemia. Ahora, son eventos, estamos ante eventos que tienen que tener una gran cantidad de glucosa y la glucosa que estaba almacenada posiblemente no alcance para los eventos que está requiriendo el organismo, ¿sí? Y entra en hipoglucemia. Necesitamos otro mecanismo, por ejemplo, el mecanismo de las catecolaminas dura aproximadamente 5 minutos, ¿no? Se puede extender un poco más, pero generalmente es muy corto, es muy rápido, pero es muy corto, ¿no? Y necesitamos un sistema que perdure. Entonces, a partir de un órgano que nosotros tenemos que se llama riñón, ¿sí? El riñón tiene un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si nosotros vemos la estructura del riñón, ¿sí? El riñón está compuesto por las nefronas. Y una nefrona, por ejemplo, vamos a borrar esto. Vamos a borrar tantito esto. Bueno, vamos a ponerlo en otra hoja. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. A borrar esto tantito. Entonces, a nivel renal, nosotros tenemos a la nefrona, ¿no? Y la nefrona tiene
varias partes. Uno, lo que es el glomérulo, con su arteria aferente y eferente, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿no? Ahí tenemos a la nefrona. Ahora, esta nefrona nos va a ayudar o ayuda, una de sus funciones es regular la cantidad de agua, ¿no? El sistema hídrico que tiene el organismo. En este caso nosotros tenemos hipovolemia, entonces tenemos que mantener la poca agua que tiene el organismo, la tenemos que mantener. Esto lo va a captar la nefrona, lo va a captar a través de la presión sanguínea a nivel glomerular, ¿sí? Del glomérulo. Y el glomérulo tiene algo que conocemos como aparato yuxtaglomerular. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, más grande. El aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Aquí está el glomérulo, aquí está la arteria aferente, la que llega al glomérulo, la arteria eferente, y aquí está el túbulo contorneado distal, ¿sí? El túbulo contorneado distal, ¿sí? Y el sistema yuxtaglomerular se compone por las células mesangiales, ¿sí? Unas que se encuentran en el glomérulo y otras que se encuentran entre el túbulo contorneado distal y las arterias, ¿sí? Células mesangiales, las células yuxtaglomerulares que se encuentran alrededor de las arterias, pegadas también al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y las células de la mácula densa. Este aparato yuxtaglomerular nos va a ayudar a captar la presión sanguínea. Y en este caso, si nosotros disminuimos, si se disminuyó la volemia, nosotros disminuye por consiguiente la presión sanguínea. Ahora, si disminuye la presión sanguínea, nosotros tenemos que evitar que se siga disminuyendo, y lo va a hacer a través de activar el sistema yuxtaglomerular, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a aprovechar para borrar eso. Profe, ¿podría repetir eso último? El riñón va a tener que regular la cantidad de agua, evitar que se siga perdiendo líquido a través de la filtración glomerular, ¿sí? Entonces va a evitar que se produzca orina a través de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a ver Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a tener varios elementos. Primero, a través del glomérulo, ¿sí? De que el aparato yuxtaglomerular detectó una baja presión, se va a secretar
una hormona que se conoce como renina. ¿Sí? En el hígado se produce una enzima, que bueno, un elemento, ¿sí? Que se llama angiotensinógeno, que es un simógeno, está inactivo, ¿sí? El hígado lo produce y está circulando. Ahora, esa renina, al entrar a circulación, va a activar al angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, a través de la circulación, pasa por la vía pulmonar y ahí en la vía pulmonar tenemos una enzima que se conoce como enzima convertidora de angiotensina, que va a activar esa angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, a su vez, está en circulación y ocasiona vasoconstricción. ¿Sí? Uno de las cosas que va a provocar va a ser vasoconstricción. Otra que va a provocar va a ser activar al hipotálamo y provoca el efecto de la sed, ¿sí? Porque no tiene agua el organismo, ¿sí? Pero este efecto sobre el hipotálamo generalmente es un poco tardío. Acuérdense que lo rápido es a través de los nervios, lo corto es a través de metabolitos como las hormonas. Entonces, otro efecto que va a hacer la angiotensina 2 es provocar una activación de la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal va a producir aldosterona. Y la aldosterona se va a ir hacia los túbulos renales para reabsorber sodio. Si reabsorbemos sodio, ¿sí?, hacia los vasos sanguíneos, ¿sí?, consecuentemente se va a traer agua. Y entonces en el túbulo colector no vamos a tener orina. ¿Sí? Y entonces es una forma de evitar que se pierda agua a través de producir orina. Estamos reteniendo todos los líquidos a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Entonces, ahí esto contribuye a la hipovolemia, ¿no? Si tenemos hipovolemia, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces nosotros vamos a mantener la volemia, ¿no? Ahora, otro evento que nosotros estábamos aquí o que sucede es la hipoglucemia. Ahora tenemos hipoglucemia. Pero, ¿se acuerdan que dijimos que se activaba el hipotálamo? El hipotálamo. Y el hipotálamo va a secretar una hormona, ¿sí?, que se conoce como hormona reguladora de corticotropinas. Hormona reguladora de corticotropinas, CRH. Y va a llegar a la hipófisis. A la hipófisis. Y de la hipófisis va a pasar, ¿sí?, la va a estimular y la hipófisis va a producir hormona corticotropina, ¿sí? ACTH. ACTH. Hormona adrenocorticotrópica, ¿sí?
Entonces, esta hormona adrenocorticotrópica va a estimular a la corteza adrenal. Y esa corteza adrenal va a producir otra hormona, ¿sí? Que se conoce como cortisol. El cortisol, una de sus funciones, ¿sí?, es de los adipocitos, ¿sí?, va a estimular a los adipocitos para que se remueva la grasa, ¿no? El tejido adiposo. Se va a remover la grasa. ¿A dónde se va a ir? Al hígado. Y en el hígado vamos a tener una que se conoce como lipólisis. Y la lipólisis nos produce glucosa. Y la glucosa, al haber esta lipólisis, vamos a tener hiperglucemia, ¿no? Hiperglucemia. Que se va a estimular el páncreas produce insulina, ¿sí? Y ya tenemos esta hiperglucemia a través de la lipólisis, pues nos va a dar o nos va a brindar una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, el organismo lo que está haciendo es tener energía, evitar más la pérdida de agua, producir, ¿sí?, una buena perfusión a través de la vasoconstricción periférica y vasodilatación central, una buena perfusión a los órganos principales, ¿sí? Y entonces todos estos eventos que acabamos de ver se desarrollan a partir de la fase compensatoria del choque. ¿Sí? Entonces, la fase compensatoria del choque, una de sus finalidades o el objetivo principal es mantener la perfusión a órganos vitales. ¿Sí? Y si hablamos de buena perfusión, pues estamos hablando de que les va a llegar buena oxigenación, porque se incrementó la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? Entonces el individuo empieza a respirar más rápido, se distribuye por el oxígeno a través de una vasodilatación central. Todo esto requiere de energía que se la va a proveer la estimulación del hígado por la glucogenólisis, perdón, y también la producción de glucosa a partir de elementos que no son glucosa, que es la glucogenogénesis, ¿sí? Se produce glucógeno a partir de la gluconeogénesis, perdón. Se produce glucosa a partir de elementos que no son glucosa, ¿sí?, que conocemos como lipólisis. Y ya tenemos una hiperglucemia, ¿no? Una buena cantidad de glucosa para proveer a esos órganos vitales de energía para que sigan funcionando bien. Y evitamos la salida o la pérdida de líquidos a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa es la fase compensatoria del choque. Ahora,
Después tenemos la fase descompensatoria del choque. En la fase descompensatoria del choque, nosotros tenemos que a nivel periférico tenemos una baja irrigación. Bueno, ¿es aquí alguna duda? No, profe. Profe, yo tengo una duda. No alcancé a entender, o sea, no alcancé a captar más bien por qué es que al final no tendremos orina en el túbulo colector. Me perdí totalmente. Vamos a ver esta. No tenemos orina porque se retiene sodio. Si recuerdan, el sodio es un ion osmóticamente activo. Entonces, si a través del túbulo colector, ¿sí?, a los túbulos renales, nosotros evitamos que ese sodio se vaya hacia producir orina y lo retenemos en los vasos sanguíneos, que es lo que va a hacer la angiotensina 2, ¿sí? Por consiguiente, el agua se va a ir hacia los vasos sanguíneos y no va a producirse orina. Y no sé cuál parte fue la que no entendió. Esa parte es que no escuché, no alcancé a escuchar que la angiotensina 2 retenía el sodio en los vasos sanguíneos. Listo. Muchas gracias, profe. Ajá. ¿Alguna otra duda? Se me estaba pasando también en el hipotálamo, aparte de estimularse la sed, también se estimula en la hipófisis. Una vez que se estimula la hipófisis, ¿sí?, también se estimula la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis se produce hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética evita la producción de orina a través de la reabsorción de agua. Ella no se basa en el túbulo colector, ella no se basa en la reabsorción de sodio, sino que absorbe directamente agua. El túbulo colector lo vuelve más permeable al agua y se retiene agua, ¿sí?, a través de la hormona antidiurética producida por la neurohipófisis, almacenada en una parte del hipotálamo.
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si nosotros teníamos hipoperfusión en los órganos periféricos y se aumenta la hipoperfusión en la fase compensatoria, se aumenta la hipoperfusión de los órganos periféricos en la fase compensatoria, ¿no? Por ejemplo, dentro de los órganos periféricos están los intestinos, el estómago, la piel, los riñones, el hígado, el páncreas, ¿sí? Los músculos, por ejemplo, en el caso de los músculos tienen, acuérdense, ¿por qué no mencionamos el daño o en los músculos? Los músculos generalmente de esa glucosa que se está produciendo a través de la gluconeogénesis, de la lipólisis, ¿sí? Los músculos también están captando glucosa, ¿sí? Y aparte tienen almacén de glucosa los músculos, porque si recordamos, cuando se ingiere glucosa, mucha se va a los músculos y los músculos lo pueden llegar a almacenar y no sale del músculo como sale del hígado. Entonces los músculos tienen energía y aparte obtienen energía a través de la fase compensatoria. Y también tienen una proteína que es la mioglobina que almacena oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa en esta fase compensatoria con los músculos? Pueden llegar a tener una elevada actividad metabólica, ¿sí? Y es por eso que cuando existe, ya ven que les comentaba que este sistema compensatorio también se activa cuando nosotros estamos en peligro, ¿no? Por algo externo. Por ejemplo, oímos un claxon de un carro muy cerquita y se activa, ¿no? Tocamos algo y sentimos que es algo peligroso y se activa el sistema simpático. Entonces, esto que se active también va a hacer que los músculos empiecen a tener un elevado metabolismo. Y es por eso que todos dicen, no, es que cuando te asustas o te pasa algo así extraño, ¿sí? Se incrementa tu fuerza, ¿no? Porque se incrementa la actividad metabólica de los músculos. Y también, por ejemplo, tenemos tres actividades, ¿no? Que se provocan en esta situación de peligro. Una, huir, pelear o quedarse estático, ¿sí? Y esas tres actividades, pues es dependiendo de la situación del peligro y de cada individuo. Por eso es que dicen que uno a veces no sabe cómo va a reaccionar ante una situación peligrosa. Eso es lo que pasa también en la fase compensatoria con la actividad muscular. Después tenemos la fase descompensatoria, ¿no? En donde se incrementa la hipoperfusión a nivel de los órganos periféricos. Entonces, disminuye más la concentración de oxígeno, se incrementa la concentración de dióxido de carbono, disminuye el ATP, se incrementa el ADP, ¿sí? Se inactiva, por no tener ATP, se inactiva la bomba de sodio y potasio, se empieza a ingresar sodio, empieza a almacenarse más sodio en las células, se empieza a producir oncosis, se eleva la concentración de ácido láctico por la glucólisis anaerobia y vamos a empezar a tener problemas en las membranas celulares, ¿no? De los organelos y principalmente de este organelo que son los lisosomas. Se activan sus células y empieza a haber muerte celular, ¿no? Necrosis. Y la necrosis va a desencadenar inflamación. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los diferentes tejidos? ¿Sí? Si esto perdura.
por ejemplo, uno de los tejidos más fuertes, pues es la piel. Entonces, si en la piel empieza a haber muerte celular, porque es uno de los que se pierde más la perfusión, la piel tiene varios estratos que se pueden llegar a reparar fácilmente, ¿no? ¿Sí? Y además tienen una alta actividad de mitosis. Entonces no tenemos tanto problema con la piel. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos tienen un endotelio y el endotelio también empieza a tener muerte celular. Porque acuérdense que llega el vasa vasorum, ¿no? Y también hay una vasoconstricción. Entonces empieza a haber una muerte celular. Esto va a desencadenar que se empiecen a presentar pequeñas lesiones en los capilares periféricos. Y esas pequeñas lesiones en los capilares periféricos van a originar trombos, ¿no? Ya dijimos que se va a desencadenar la cascada de la coagulación y la activación de las plaquetas, que va a contribuir a el proceso inflamatorio. Se eleva la permeabilidad, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber más salida de agua a nivel de capilares. ¿Qué le va a pasar a los túbulos renales? Los túbulos renales también tienen un epitelio. Los primeros que van a sufrir, las primeras células que van a sufrir, ¿sí? En este proceso de necrosis van a ser los epitelios. Tenemos un epitelio en todo lo que es la nefrona. Este epitelio, pues va a empezar a tener también bajas, ¿sí? Va a empezar a haber necrosis. Estamos haciendo que el riñón trabaje, ¿sí? Y no le estamos proveyendo de una buena perfusión. Y entonces también se empiezan a dañar los túbulos renales. Sí, empieza a haber una muerte de el epitelio renal. Esto ocasiona, bueno, aquí en los vasos sanguíneos el daño ya habíamos comentado, va a ocasionar una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y esta puede ocasionar a su vez una tromboembolia. Tromboembolia. Esta primera parte que surge en el riñón ocasiona una insuficiencia renal aguda. Si continúa el daño y se daña lo que es la membrana basal de los túbulos renales, ¿sí? Tenemos una insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica es irreversible, ¿sí? Y si tenemos de un 60 a un 70% de daño renal, ¿sí? Empieza a haber graves problemas a nivel renal, ¿sí? Es cuando empezamos a ver signos de una insuficiencia renal crónica. Las glándulas exócrinas, ¿sí? También empiezan a tener daño. Todos estos tejidos, acuérdense que son tejidos epiteliales. Entonces también las glándulas exócrinas empiezan a tener problemas, ¿sí? Empiezan a morir. También tenemos, por ejemplo, epitelio en el pulmón, ¿no? Ya dijimos que se incrementa la perfusión a nivel de los órganos centrales, pero en este caso en donde ya hay una fase descompensatoria, ¿sí? También se dice que hay un encharcamiento de sangre, una pérdida de volumen sanguíneo por el proceso inflamatorio periférico, ¿sí? Y entonces el primero de los tres órganos que empieza a tener problemas es el pulmón.
El pulmón tiene un elevado metabolismo, ¿no? En estos momentos, ¿sí? Un elevado metabolismo, pero la circulación sanguínea empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay una coagulación intravascular diseminada. Eso va a llegar al pulmón, ¿sí? Va a haber tromboembolia pulmonar y esto va a hacer que empiece a haber un proceso inflamatorio dentro de los alvéolos. Y los alvéolos se empiezan a llenar de líquido. ¿Sí? Empieza a haber líquido dentro de los alvéolos y se disminuye el intercambio gaseoso. ¿Sí? Empieza a haber daño en ese epitelio. ¿Qué pasa con la lipólisis? Profe, ¿podría repetir eso último que dijo, por favor? ¿Cuál? Lo del pulmón. Pero qué partes, que he dicho muchas cosas del pulmón, pero qué... No, esta última parte nada más de lo de los vasos sanguíneos que afectan en este caso al pulmón y ya lo último que dijo. Bueno, la coagulación intravascular diseminada, al provocar tromboembolia, esos émbolos se dirigen hacia el pulmón. En el pulmón llegan los émbolos tapan vasos sanguíneos. Ese epitelio también está empezando a tener problemas de oxigenación, se empieza a morir el epitelio de los alvéolos, empieza a haber una inflamación, un proceso inflamatorio, el cual va a provocar que haya un incremento en la cantidad de líquido dentro de los alvéolos y va a disminuir el intercambio gaseoso, ¿no? Por la destrucción del epitelio pulmonar y por ese epitelio pulmonar se empieza a destruir porque hay émbolos, ¿no? Fue émbolos que llegaron al pulmón y se formaron también trombos a nivel pulmonar. Entonces tenemos una tromboembolia pulmonar que desencadena un proceso inflamatorio que a su vez impide la buena difusión de los gases. Ahora, ¿qué va a pasar en el hígado? En el hígado se está haciendo la lipólisis, ¿no? Se está destruyendo los lípidos, las grasas, y se están convirtiendo en carbohidratos, gluconeogénesis. Entonces estamos agarrando lo que es la cadena de carbonos para producir glucosa. Pero se generan metabolitos tóxicos como los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, ¿sí?, se empiezan a acumular y elevan la concentración de hidrogeniones en el organismo, ¿sí? Lo que hace que se empiece a presentar acidosis metabólica. Y ya tenemos acidosis celular por la presencia de ácido láctico, ¿sí? También hay catabolismo proteico. Otra cosa que hace, por ejemplo, lo que es el cortisol, es ocupar también las proteínas, ¿sí? Las destruye proteínas para producir carbohidratos. Entonces, si hay metabolismo proteico, hay catabolismo proteico, también va a haber una elevada cantidad de elementos libres de nitrógeno. Estos elementos libres de nitrógeno tienen que ir al hígado para ser metabolizados a urea, ¿sí? Pero el hígado también tiene hipoperfusión, entonces disminuye su actividad y no puede producir urea, ¿sí? Porque aparte no tenemos energía, ni tenemos buena perfusión, no tenemos... Entonces el hígado disminuye su actividad para producir urea y se incrementa la cantidad de elementos libres de nitrógeno que causan daño, ¿sí?, a las células epiteliales y al sistema nervioso central. Daño a los epitelios, ¿sí?, y sistema nervioso central. ¿Sí? La concentración elevada de nitrógeno libre en la sangre va a ocasionar esos tipos de problemas. Y nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, las personas que tienen elevada cantidad de
elementos libres de nitrógeno en sangre. ¿Sí? Una de las, ahora sí que regulaciones que tienen y la presentan mucho los bovinos, es que esos elementos libres de nitrógeno generalmente vuelven a circulación a través de la saliva. ¿Sí? Estos elementos libres de nitrógeno se van a las glándulas salivales. Y entonces, en la saliva tenemos una redigestión de esos elementos libres de nitrógeno, ¿no? En el tracto gastrointestinal. Pero ¿qué pasa si llegan al tracto gastrointestinal y este no está funcionando? Dañan el epitelio gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, en la cavidad oral, ¿sí? Causan daño en el epitelio. En la cavidad oral, que es donde tenemos la saliva, pues van a ocasionar desde laceraciones hasta úlceras en la cavidad oral. Y también en el estómago, ¿no? Esófago y estómago. Bueno, aquí está ejemplificado cómo está el vasa vasorum, ¿sí? Estos vasos que tienen los vasos sanguíneos, y para poderse nutrir, que también se llegan a dañar, ¿no? Esto es una ejemplificación de que cómo se destruye ese vaso sanguíneo, cómo están distribuidas sus partes, cómo está, por ejemplo, el vasa vasorum íntimamente relacionado a esta última capa de los vasos sanguíneos, que es la adventicia, ¿sí? Y cuando surge un proceso inflamatorio, esta parte de lo que es el epitelio empieza a destruirse, ¿no? Y ahí se desencadena el proceso inflamatorio y la coagulación. Este es un alveolo. Vean cómo está íntimamente relacionado con lo que es los pequeños capilares. Y si estos capilares o epitelios empieza a lesionar, ¿sí? Empieza a haber un proceso inflamatorio y un acúmulo de líquidos, ¿no? En el espacio alveolar. Esta es una parte donde está el intestino. ¿Qué pasa con el intestino? El intestino, ¿sí? O el tracto gastrointestinal tiene una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos, parásitos. Una gran cantidad de microorganismos que conviven con los órganos superiores, ¿no? Con los organismos superiores, como los mamíferos. Entonces, nosotros tenemos varias cosas que nos van a proteger, y para que esos microorganismos sigan estando ahí, tenemos varias situaciones que ayudan a mantenerlos a raya, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a haber una mala nutrición de estas células, ¿no? Los enterocitos, que tienen microvellosidades, y a partir de un grupo de muchos enterocitos se forman la vellosidad intestinal. Entonces, si se empieza a destruir este tipo de células, empieza a haber espacios por donde pueden llegar a migrar fácilmente bacterias. Principalmente las bacterias que se encuentran aquí son bacterias gram negativas que producen toxinas. Y entonces vamos a tener, si llegan toxinas, vamos a tener una endotoxemia, ¿sí? Y si llegan a la sangre, tenemos septicemia. Y si estas bacterias, hongos o protozoarios llegan a la sangre, tenemos una septicemia, ¿no? ¿Sí?
Y aquí también se va a provocar un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio va a elevar la permeabilidad. Si se eleva también la permeabilidad, pues van a ingresar más fácilmente esos microorganismos. Por daño en el tracto gastrointestinal. Estos son los túbulos renales. ¿Sí? Aquí tenemos al glomérulo. Este es el glomérulo, ya en una fotografía más grande. Y también los capilares glomerulares también se empiezan a dañar. ¿Sí? Empieza a haber inflamación y empieza a haber puede haber una elevada filtración a partir del daño que surge en los glomérulos. Y entonces ya no pueden retener el líquido que estaban reteniendo antes, sino que se va a producir una pérdida de agua a través del glomérulo por el daño a sus células, ¿no? Que se mueren sus células. También, por ejemplo, el páncreas tenemos lo que son los acinis pancreáticos. ¿Sí? Aquí están los acinis pancreáticos. ¿Qué producen los acinis pancreáticos? Esos acinis pancreáticos están hechos de epitelio, ¿no? También empieza a destruirse ese epitelio. Al destruirse ese epitelio se forma un ambiente ácido que va a activar a las enzimas digestivas del páncreas. Y entonces a este páncreas se le produce una pancreatitis. Y esta pancreatitis, ¿sí? Va a vertir sus enzimas digestivas, este páncreas va a vertir sus enzimas digestivas activadas hacia la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal va a provocar irritación, aparte de irritación en todos los órganos, en la parte de su adventicia, va a provocar una peritonitis, ¿sí? Que es una inflamación del peritoneo. Una peritonitis química. Al disminuirse la actividad del sistema pulmonar, ¿sí? Porque si vemos, ya vimos que se destruye también el epitelio pulmonar, se empieza a llenar de agua, empieza a haber un edema pulmonar, entonces el intercambio gaseoso se empieza a perder y se empieza a retener CO2. ¿Qué va a pasar a nivel del eritrocito? Si se retiene CO2, se va a desencadenar más esta actividad metabólica, ¿no? Que se llama el sistema amortiguador del bicarbonato. Y entonces, si se retiene CO2 en combinación con el agua a través de la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, y este ácido carbónico, ¿sí?, se disgrega fácilmente en dos compuestos. Uno que es el bicarbonato, ¿sí?, y el otro que va a ser los hidrogeniones. Aquí lo que nos interesa es los hidrogeniones. Si se empiezan a generar una gran cantidad de hidrogeniones, vamos a tener que empieza a elevarse la concentración de ellos, ¿no?, en el organismo, lo cual nos va a provocar una acidosis metabólica. Que tendría que ser compensada con una alcalosis respiratoria, pero el pulmón no está funcionando. ¿Qué le está pasando al pulmón? También va a tener una acidosis, ¿sí?, por la destrucción celular. Y entonces tenemos una acidosis pulmonar o acidosis respiratoria.
¿sí? Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Porque se está reteniendo CO2. Se detiene totalmente, este es un evento que es la mitosis, y la mitosis se va a detener completamente porque para estos eventos se requiere gran cantidad de, o una buena perfusión, ¿no? Gran cantidad de energía. Entonces, todos los elementos que van a tener, o todos los tejidos que tienen mitosis, automáticamente se detiene la mitosis, porque no hay energía. La mitosis se regula a través de la producción del doble de los organelos. Si esta célula no puede duplicar sus organelos, no entra la mitosis, y entonces la mitosis se disminuye. ¿Qué pasa con la médula ósea? La médula ósea es un órgano que va a estar funcionando todo el tiempo, produciendo células sanguíneas, y entonces deja de funcionar, ¿no? Ya no se producen más células sanguíneas porque no hay energía, se disminuye la mitosis. Tenemos otro órgano que está también muy involucrado con el incremento del proceso inflamatorio, que es el estómago. En el estómago tenemos receptores, por ejemplo, de histamina, y en este momento está produciendo una gran cantidad de histamina. Y la histamina es un regulador del incremento en la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha histamina? Hay una mayor concentración, se eleva la concentración de ácido clorhídrico en el estómago, el cual va a incrementar la destrucción del epitelio, tanto estomacal como del esofágico, y va a ocasionar úlceras. Y las úlceras van a sangrar, y entonces va a bajar más la volemia, ¿no? Se va a perder más sangre. Y una vez que sucede eso a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Disminuye la concentración de oxígeno, ¿no? Porque a pesar del esfuerzo de la fase compensatoria, en la fase descompensatoria, en la fase descompensatoria final disminuye la concentración de oxígeno a nivel cerebral. Y entonces vamos a tener eventos como ataxia, ¿sí? Que es a nivel periférico, es una incoordinación. Ataxia, convulsiones, paciente semicomatoso y un paciente que puede llegar hasta el coma. Y la fase final del choque, ¿sí? Pues es la muerte del individuo por todos los procesos que se presentaron en la fase descompensatoria del choque. ¿Sí? Bueno, dudas que tengan. Un montón, profe, pero la verdad no sé ni cómo plantearlas. Me perdí casi en la última media hora de clase. Ya no entendí nada. Bueno, pues hay que ponerse a estudiar. Todos estos procesos los vimos en la primera semana.
vimos lo del sistema amortiguador del bicarbonato, cómo morían las células por hipoxia, cómo se irrigaban los epitelios. Todo eso lo vimos en las primeras semanas, cómo se distribuía el agua en los organismos, de dónde salía la glucosa. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría subir las clases entre hoy y mañana para verlo el fin de semana? Para poder completar apuntes y poder comprender mejor. Es que igual me perdí en gran parte de la Sí. clase. Gracias. Ustedes, por ejemplo, estudian el libro antes de las clases. José Luis y César. Yo al revés. A veces, la No, pues mayoría de las no. veces lo leo después de la clase, porque no le entiendo al libro si lo leo por mi cuenta. No, pero no le está funcionando, entonces tiene que cambiar. Léalo antes, vea la clase y léalo después también. ¿Sí? ¿Y usted, César? A veces, profe, cuando me alcanzan los tiempos. Ajá. Porque, por ejemplo, todo lo que vemos en clase, ya saben que va a pasar, ¿no? Porque pues ya tenemos ahí el temario. Entonces, aunque no le entiendan y ustedes lean, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver choque. Pues voy a leer del choque. No le entendí nada. Veo la clase. Ya sé más o menos por dónde va y después lo vuelvo a leer. ¿Sí? Entonces, si no le entienden, están haciendo algo mal. Tienen que cambiar su forma de estudiar.